¿por qué no abordamos de primero cuáles son las maneras de financiar? Porque hay en distintas etapas, ¿no? Entonces, Claro. enumérame cuáles son y en qué etapa. Pues, digo, coloquialmente, pues son las tres que conoce casi todo el mundo, ¿no? Preproducción, producción y postproducción. Yo normalmente digo que existe una cuarta, que es antes, y que para mí es como fundamental, que es el desarrollo. Y esa podría dividirse todavía, ¿no? Hay quien considera una etapa diferente la escritura del desarrollo. Pueden considerarse tal vez un poco de lo mismo. Pero, por ejemplo, para las convocatorias públicas, el desarrollo es partir de un guión versión final y convertirlo en un proyecto ejecutivo, digamos, ¿no? Que es la carpeta de producción. Entonces, hay financiamientos para la etapa de escritura, en donde, pues normalmente, tanto los financiamientos públicos como privados, pues el asunto del contrato es, se entrega una cantidad X de dinero a cambio de unos entregables, ¿no? En escritura, pues los entregables son guiones, versiones y demás. Y en el desarrollo, los entregables son justo la carpeta de producción con la que se aplica a convocatorias de producción. Ok, pero entonces yo puedo aplicar para desarrollo. Existen. Pero espérate, porque está el Eficine y está el Foprocine. Ya no existe el Foprocine. Ya no existe, solo existe el Eficine. Existe el Eficine, que es como el fondo más grande que existe ahorita en México, que está enfocado sobre todo a producciones comerciales que se van a exhibir en sala cinematográfica con distribución comercial. Y normalmente autorizan presupuestos pues más elevados, ¿no? Que van hasta los 20 millones, si no mal recuerdo. Ok, ¿por qué no abarcamos eso entonces de una vez? ¿Cuánto dinero dan como máximo en cada etapa? En la que más dan, pues claro, es en la de producción. Es que hay como toda una subdivisión de categorías. Entonces, digamos ¿Como que que documental o ficción o cómo? Sí, digamos, las más codiciadas son en las que te piden partir, digamos, del proyecto ejecutivo, que incluye el guión terminado. Y el financiamiento incluye tanto la preproducción, como el rodaje, como la postproducción. Entonces, los más codiciados son los que son, digamos, paquete completo. O sea, tú puedes aplicar para los tres. Para los tres. Ah, en el mismo. Ok, pero entonces enumérame los montos máximos. Para producción, si no mal recuerdo, es hasta 20 millones. Eficine Producción. Dentro de Eficine Producción hay dos categorías. Una, que es, digamos, el paquete completo, el rodaje y la postproducción. Y hay otra categoría que es, a partir de tu corte de edición decente, te financian la postproducción. Pero digamos que tienes que tener el rodaje terminado y tienes que tener un corte de edición para aplicar a un fondo de exclusiva postproducción. ¿Y si aplicas solo postproducción, ¿hasta cuánto te da? Híjole, no me acuerdo en este momento. Yo creo que era, qué sé yo, como 8 millones, ¿puede ser? Entre 5 y 8, yo creo por que ahí algo así. ¿Y estas que aplicas de desarrollo, cuánto te dan? Porque yo la última vez que leí ya no estaban aplicando eso, y hay una, creo que es del IMCINE, algo que puedes aplicar que te dan como que 20,000 pesos, ¿no? Al mes, no sé. Sí, pues ¿Eso conoces? hay pocas, cada vez hay menos, pero sí hay una del IMCINE que es para, tanto hay como de escritura como de desarrollo, que te digo que es partir de un guión terminado. ¿Por qué no defines cuál es la diferencia de escritura y desarrollo? Ajá, escritura, el dinero se puede, digamos que invertir solamente en procesos de escritura, que quiere decir investigación, tal vez algún scouting. ¿Y tú vendes eso con una sinopsis y una escaleta o qué? Con una sinopsis, una escaleta, un plan de trabajo, como una propuesta creativa. Visión del director, algo así, ¿no? Ajá, ese tipo de textos creativos, y muchas veces te piden alguna escena representativa. Eso sí, escrito como una sola escena. Ah, ok. Para que puedan ellos como visualizar el tono del... Sí, y si el güey sabe escribir y todo. Exactamente. Y ahí te compromete, ahí casi siempre son
pues como mensualidades, sí, como una especie de beca. ¿Por para cuánto escribir. tiempo te lo dan? ¿Cuántos meses? ¿O 6 meses? ¿O 3? Desde que dejó de existir el Foprocine y los fideicomisos, casi todo es, si lo ganas este año, lo ejerces este año. O sea, ¿tienes un año para terminar el guión o cómo? Tienes meses en realidad, porque te anuncian los resultados por mayo, claro. te cae el dinero por junio, Y tienes que julio, entrenar en marzo, tienes que y entregarlo. tienes que ejercer el dinero. Digo, en escritura es casi siempre apoyo directo al autor del guión. Entonces no tienes que entregar como una comprobación de gastos. Pero en los fondos de producción, si lo ganas este año, tienes para ejercerlo hasta diciembre, antes de que acabe el año fiscal. Ah, no mames. Entonces, eso es una gran complicación que la nueva forma de... El nuevo programa, sobre todo, el Focine, que es el que sustituye a Foprocine, ese tiene como esa gran dificultad que te entregan los fondos por julio, tienes que filmar entre julio, agosto, septiembre, editar un primer corte y entregar en diciembre. Mames. Es súper corto. Es súper corto y además nosotros lo tuvimos el año pasado y es justo la época de lluvias. Entonces, ¿Lo podía filmar? Pues sí filmamos, porque si no filmábamos caes en incumplimiento con IMCINE. ¿Y qué pasa si eso. caes en incumplimiento? No puedes aplicar a más fondos Nunca más. hasta que subsanes el incumplimiento. ¿Y quién se hace responsable ahí? ¿Es el productor? ¿Quién es? Pues normalmente La casa ante productora. IMCINE hay un responsable que puede ser una persona física, un productor tú y yo, o puede ser una compañía productora. El representante legal de la compañía, por supuesto, es el que tiene que responder ante IMCINE, y la compañía puede caer en incumplimiento y no bajar un fondo hasta que subsane ese incumplimiento. Oye, y yo sé que tú trabajas, estás como fijo, ¿no? En Cinta Negra. Sí. Es medio fijo. Pero yo sé que, y me pasó porque lo intenté, contacté personas para que hicieran carpetas. Hay personas que se encargan de hacer carpetas. Sí, eso Yo escuché un monto hasta 100,000 pesos por una carpeta. ¿Eso es mucho, es poco? ¿Con qué has escuchado tú? Ay, pues es que es complicado. Yo creo que he tenido como pocas experiencias de trabajar para alguien. Ah, pero sí lo has hecho. Sí lo he hecho, pero a veces es complicado como en qué rol te vas a involucrar, si solamente vas a hacer la carpeta, si te va a tocar un crédito o no. Claro. Porque al final del día pues estás haciendo un rol de productor Sí, sos un productor, básicamente. y a veces eso es como un poco complicado, pero sí sucede y hay gente que lo hace muy bien y que casi te dicen así como, te firmo yo que va a quedar entre los, entre los seleccionados, entre los evaluados, porque hay varios filtros. El primero es si cumple o no cumple, ¿no? Que tiene todos los requisitos. Y ya el segundo es como una rúbrica que van evaluando sobre cierto puntaje cada uno de los requisitos, sobre todo la propuesta creativa. Y hay gente que pues se dedica a eso y lo hace muy bien. ¿Y qué montos has escuchado tú? Pues sí, desde los 15, 20, 30, 40 mil pesos, hasta, yo creo que depende del tamaño del proyecto, casi siempre. O sea, si estás pidiendo los 20 millones que te da Claro. Eficine como máximo, pues probablemente sí tengas que invertirle. Y no solamente que quien lo haga te lo cobre por sí mismo, sino que muchas veces se contrata a especialistas para, no sé, hay un requisito Claro. que es la propuesta de distribución, entonces le pagas a alguien especialista para que te analice tu proyecto y te escriba una propuesta Dios mío. realista. Contratas a un asistente de producción para que te desglose tu guión, te haga sí, todo el breakdown, todo el plan de rodaje como si fuera a suceder, porque en teoría sí va a suceder. Sí, suena como algo abismal y yo lo he hecho un par de veces con documental y con ficción y yo no lo he ganado nunca. Bueno, yo no lo hice, había una persona que lo hacía. Pero yo sé que son un chingo, pero de todos los requisitos los puede ver en línea en la página de Eficine, ¿no? Pero de todos los requisitos, porque yo vi en internet que había un puntaje, como que el guión es 40 puntos, lo otro, ¿eso es verdad? Sí, es verdad. O sea, el guión en teoría es lo más pesado. Sí, es lo más... Sí. Y entonces, ¿qué otra cosita crees tú que es vital cuando estás haciendo esa carpeta? Es vital leer y releer y aprenderte las reglas, lineamientos y todos y cada uno de los detalles de la convocatoria, porque el primer filtro es si cumple o no cumple. Claro. Entonces son como
no sé, al menos 50 requisitos, yo creo, la de Ficine, que es la más grande. Y el primer requisito es si cumple o no cumple. Si no cumple, ni Chao. siquiera pasa a ser evaluado por el jurado. Entonces, ese es como el gran primer filtro. Y incluso, pues año con año se actualizan algunas cosas de los lineamientos. Entonces, si no tienes ojo al detalle y incluso preguntas, porque el IMCINE tiene buenas instancias para que te acerques a preguntar cómo opera exactamente ese lineamiento. Muchas veces te quedas ahí y no pasas a ser evaluado, que es la segunda instancia. Se arma cada año o cada ventana, porque Ficine es semestral. Se arma un jurado, un consejo evaluador, que lo integra el IMCINE con personas que ya han ganado el fondo anteriormente, otros productores, directores, especialistas, gente de la comunidad. Y ellos evalúan sobre esa rúbrica. Pues el guión vale 40 puntos, la propuesta de dirección vale 10 puntos, la del productor vale otros 10 puntos. Y toda la parte creativa es la rúbrica de 100. Pero digamos que son 5 títulos de requisitos y la rúbrica solo es del primer punto, que es la parte creativa. Entonces todo lo demás es legal, financiero. Que es un pedote, ¿no? Es toda una talacha que Sí, súper talacha. Que tiene sí, mucho detalle. Pero sabes que cuando yo participé con un documental en 2 oportunidades, que no quedó, me parecía medio extraño porque daban unas correcciones del guión que no le gustaba y después el año que viene había otro jurado y daban unas correcciones opuestas. Entonces, ¿cómo te manejas tú con todo ese pedo? Es complicado. Yo creo que también los proyectos son coyunturales. O sea, creo que sí hay un grado de hacia dónde va el mundo ese año, ¿no? Y como las tendencias, el pensamiento que influye de alguna manera al jurado. O sea, la inclusividad, por dar un ejemplo. O sea, el jurado son personas de la comunidad que año con año cambian. Entonces, pues sí, las apreciaciones a veces sí son muy particulares. Y en tu posición, cuando estás analizando todo, te dan el guión, no sé si tienes el asistente de producción, no sé qué tienes, pero te dan eso y tú sí dices como que, ¿sabes qué? ¿Por qué no le metemos que este personaje sea mujer mejor? ¿O por qué no hacemos que aquí en vez que pase esto otro? ¿Son datos que tú das o tú no te metes en eso? Normalmente sí, pero digamos que en la instancia de escritura, que a veces es o suele ser una parte difícil de financiar, normalmente llega a ser más común que el pago llegue hasta después, cuando se va a producir el guión, a que alguien te esté pagando por escribir. Eso, o sea, tú dices el pago que te da Ficine para escribir llega después. ¿O qué dices? Pues Ficine como tal en realidad no paga procesos de escritura. O sea, casi todos los fondos no pueden ser retroactivos. Claro. Solo son con cosas que se van a ejercer hacia el futuro. Entonces, en Ficine muchas veces lo que se hace es que el guionista entra a veces como coproductor, aportando parte de los derechos, pero los nuevos lineamientos, por ejemplo, ya tienen ciertos candados para que no aportes todo. Entonces ahora, por ejemplo, solo se puede aportar el 50% de los honorarios de una persona. Entonces, si el guión lo estás valuando en 300,000 pesos, no puede ser aportación más de la mitad, 150,000 pesos. Claro. Oye, ¿y cómo haces en ese caso? Porque me acuerdo que también en aquella oportunidad que lo hice, como que todo el mundo tiene que estar metido medio como productor asociado porque le pagas una parte supuestamente que tienes que justificar, ¿no? Con un depósito o algo en papel. No me acuerdo si eso era así. Es que igual hay distintos tipos de fondos. Digamos que hay fondos privados, ¿no? Que hay de festivales, de mercados, que ellos ponen sus reglas. Hay fondos estatales que muchas veces los dan las comisiones de filmaciones de los estados, como por ejemplo la Ciudad de México tiene fondos que se llama Procine, que colaboramos en un corto hace un par de años. ¿Eso tenía Procine? Eso tenía Procine. Qué éxito. Y existen los fondos federales, que son los del IMCINE, Ficine. Entonces, los fondos federales tienen el candado también de que solo pueden pagar el 80% del proyecto. Tú como productor tienes que conseguir el otro 20% para poder aplicar. Entonces, para juntar ese 20% es que muchas veces
se juntan muchas personas o muchas compañías para hacer la vaquita y juntar ese... Pero es un pago simbólico, o sea, en el sentido que ellos no están dando efectivo, o sea, yo me pongo como que yo mi pago o una casa de renta que tengo amiga, ese es el pago, no es dinero en efectivo. Pueden ser ambos. Si tú tienes un estado de cuenta, por ejemplo, o la compañía tiene un estado de cuenta en el que pueda sustentar, yo voy a donar, bueno, no voy a donar, voy a aportar, porque es en calidad de inversión, no sé, 200,000 pesos, tienes que presentar un estado de cuenta de que tienes esos 200,000 pesos disponibles y firmas un contrato y tienes que anexar el acta constitutiva de las empresas y toda la documentación. Entonces el Eficine es el que te da el Estado todo, o sea, esos fondos, porque el otro era que las compañías lo daban para dar como impuestos, eso era con... Ese es Eficine. Existen, para financiar largometrajes existen dos a nivel federal. El Focine, que significa Programa de Fomento al Cine Mexicano, ese lo otorga el IMCINE, digamos que a fondo perdido. Te da el dinero y con que entregues la comprobación de que fue bien ejercido y se audite, cumpliste y ya. El Eficine es un poco más complicado porque aparte de la evaluación creativa que hace el Instituto de Cinematografía, tienes que cumplir un segundo requisito que es tener a un contribuyente que sustente ese dinero que estás pagando, porque ese dinero no lo aporta, digamos, el Estado mexicano de forma directa, sino que necesitas a un contribuyente a quien se le restablece a través de un crédito fiscal. Entonces es una cosa un poco más complicada porque, digo, esto pues está toda en la ley del impuesto sobre la renta, es el artículo 189. Me parece que solamente pueden aplicar un crédito fiscal por el 10% del ISR que tienen a pagar en el ejercicio fiscal anterior, por lo que, o sea, digamos, para que te aporten 100,000 pesos, tendrían que tener un ISR a pagar de 1,000,000 de pesos. Y si consideramos que el ISR sin ninguna deducción es como el 30%, pues tendrían que tener una utilidad de 3 millones al menos. Claro, entonces no solo tienes que hacer todo el pedo de la carpeta, tienes que hacer toda magia ahí, tienes que acercarte a compañías y decir, mira, ¿quieres deducir tus impuestos conmigo? Básicamente. ¿Cómo funciona ese proceso? Se hizo un poco más sencillo a raíz del cambio de administración de hace, que ya van a ser casi 10 años, ¿no? Bueno, con 2018 AMLO, con AMLO. Cambió ahí el mecanismo en el que existe un sistema en el que los contribuyentes se apuntan voluntariamente y en teoría ellos pueden votar entre los proyectos postulados. O sea, tú te metes en la paginita web y pones tu cosa y las empresas leen tu proyecto. Así está diseñado el sistema. Teoría. Pero no es muy común que las empresas entren a inscribirse al programa. ¡Ay, qué emoción! Me voy a meter a ver dónde... Porque normalmente pues las empresas tienen otros métodos para manejar su ISR. Entonces no es lo más común, pero hay grupos que sí tienen como un manual de procedimientos, digamos, para atender. Y hay gente con la que sí tienes que hacer la labor de decirle, mira, esta es la guía para que entres al sistema en línea, tienes que subir estos documentos. Y entonces, ¿cómo le hacen en el caso de ustedes que ya han tenido un éxito? ¿Cómo le hacen? ¿Se le acercan a las compañías? Mira, este es mi proyecto y se tienen que escribir aquí. Pues hay compañías, ahí entra como la gran magia de la producción ejecutiva, ¿no? Que es como estos personajes que normalmente están asociados a la producción o son parte del proyecto de alguna u otra manera. Muchos de ellos tienen ya contactos por proyectos previos o porque han hecho publicidad para ciertas empresas, tienen como cierto contacto y se puede como hacer ese tipo de acercamientos, propuestas, y existen también los brokers que pues hacen como juntar a una empresa que puede ser aportante con una compañía que... Pues es que nada más escucharlo me abruma porque claro, de tu punto de vista ya lo tienes haciendo mucho tiempo y ya le sabes más o menos, pero ¿cómo hace un mortal
que quiere financiar su película y no tiene esa maquinaria que pueden tener otras producciones? Pues yo creo que Eficine no es el lugar para una ópera prima, por ejemplo. No está diseñado para una ópera prima. O sea, si yo fuera como un director independiente, aplicaría a Focine, que está mucho más abierta al público general y tiene como un poco menos de requisitos. Por lo mismo, ha sido muy demandado, pero está mucho más abierto a que participe pues cineastas independientes o de otras regiones que no tienen como la infraestructura o los procedimientos que acostumbramos acá, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia de papeleo entre Eficine y Focine? La parte del contribuyente, sobre todo. Básicamente eso. Ajá. Sí, pero todo el otro papeleo de todo lo que tienes, lo que no tienes, la visión, el otro, bla, bla, bla. Todo eso es casi lo mismo. Los contratos, todo eso es igual. Todo eso es igual. O sea, como productor, pues tienes que demostrar la viabilidad financiera y técnica y logística de lo que estás proponiendo. Por ejemplo, si estás diciendo que lo vas a grabar en 3 semanas, todos los documentos tienen que convencer a un jurado que sabe de cine de que es viable hacerlo en 3 semanas por la cantidad de dinero que estás pidiendo. Dios mío. Entonces, ok, te aprobaron el proyecto. ¿Cuándo son las convocatorias? Casi todas abren en enero. En enero abre Focine. Pero es semestral. Focine es anual. Eficine es semestral. Eficine abre en enero y en junio. Y por ahí hay algunas otras como Procine, que a veces abre entre enero y febrero, a veces abre en marzo, a veces abre en abril. Ah, sí, baila. Procine, que es la de aquí de la Ciudad de México, estos últimos años ha tenido variaciones, pero Focine y Eficine, que son las federales, esas siempre abren en las mismas fechas. Ok, entonces abren en enero, ¿cuándo cierran? Casi todas te dan un mes. O sea, tienes que en febrero meter todo. Marzo. Bueno, Eficine tiene menos en realidad. Focine te da por lo general un mes. No sé, del 3 de enero al 3 de febrero. Pero tú necesitas que abra para que tengas todo listo. No. No, lo puedes tener listo de antes. Sí, o sea, lo ideal, y eso es así como una cosa no confirmada, pero que muchos creemos, que si el número de postulante que eres, porque hay cientos, pues sí juega un papel a veces importante. Claro. Entre que te revisen antes o te revisen después. O sea, el orden que entregas. O sea, lo más temprano que entregas, más temprano te revisan. Pues no ¿No sabes? No se sabe. Pero tú crees que sí. Pero yo creo que el primero que leen es el que tiene el folio 1. Pues sí. Y el jurado, imagínate, después de revisar 100 aplicaciones, pues ya como sí, ya está mareado. Ya. Como que yo creo que pasa en los festivales de cine igual, como que Yo fui jurado, yo he sido un par de veces jurado, güey, tú ya cuando vas por el corto 85 y dices, bueno, comienzas a scrollear, que es horrible, pero güey, es una chamba que no está tan agradable. Pero espérate, no nos desviemos. ¿Por qué no me dices de la carpeta, bueno, que las dos son iguales según lo que dice Eficine o Focine, cuáles son los elementos que tienen más peso para ti? Son iguales, pues sí, son prácticamente iguales. Yo creo que el guión sí es, o sea, la sinopsis y el guión yo creo que deben ser bastante buenas, al menos lo suficiente para enganchar, porque precisamente es un jurado el que lo lee, que tiene por revisar muchos proyectos. Entonces yo creo que el mejor inicio es una buena sinopsis y un buen arranque del guión que mantengan a quien lo está revisando interesado en ver lo demás. No sé, yo no he sido jurado hasta ahora, como de carpeta. ¿Tienes esperanza que algún día vayas a ser jurado? Sí, bueno, porque sí ganaron, ¿no? ¿Ustedes con cuál proyecto ganaron? Con Niños de Barro se llamó y ganamos Focine. ¿Y eso es un largo? Eso es un largometraje, sí. También tienen para corto en Focine, pero la mayoría de los financiamientos son para largometraje. Espérate, antes de que nos metamos en otra cosa, antes que se me olvide, si estás buscando financiación de un documental versus ficción, es distinto, ¿no? El monto que te dan. No. ¿No? Hasta donde recuerdo, no. ¿Y el papeleo que te piden?
Porque en documental no tienes tanto, o sea, es como algo que vas a filmar porque te vas a no sé dónde. Al menos en Focine me parece que no varían los montos. En Eficine no recuerdo si Creo ha que cambiado. tengo una vaga memoria que creo que varían. En Eficine me sí. parece que sí varían, pero en Focine más bien varía. Si es tu ópera prima te dan un poquito menos, hasta 5 millones me parece. Y si es más segunda o más película del director, te autorizan hasta 8 millones. Siempre y cuando no sea más del 80% del costo total. Claro. Que el peso de los elementos. Entonces tenemos guión, es muy pesado, sinopsis y guión, que viene... Yo creo que, digo, como la mayoría de las películas, ¿no? Creo que mucho de lo que enamora y es posible contar muchas veces es la historia. A veces, claro, la imagen es muy buena, pero es más difícil de contarla, ¿no? Entonces, la historia yo siento que es algo que llama y te mantiene queriendo ver lo demás. Pero una vez que, digamos, les gusta el guión, todo lo demás tiene que hacer sentido. Te piden un breakdown, ¿no? Como de todas las cosas que se van a utilizar para filmar. Te piden el plan de rodaje para saber cuántos días, en dónde, cuántas páginas planeas filmar por día, más o menos, y que haga sentido. A ver si le sabes o estás inventando. O estás inventando, porque a veces los planes de rodaje están inventadísimos. Sí. Y que haga sentido con que si es un director experimentado, filme más rápido. Que eso muchas veces pues, son cosas que si no te ha tocado un rodaje es difícil calcularlas. Pero no te piden una cosa como que necesitas 2 películas estrenadas o algo así. Sí, son una banda de requisitos. Claro, pero entre los requisitos como director... Como director me parece que son un largometraje o 2 cortometrajes. ¿O es eso como productor? Y como productor me parece que tienes que tener al menos un largometraje estrenado ya sea en salas o en plataformas o en festivales. O sea, como algo que sí exista públicamente. Que no sea un loquito. Sí, que no sea algo que solo vio tu familia, ¿no? Ok, entonces, para no numerar toda la carpeta, ¿tú crees que el guión tiene un chingo de peso? Y después, ¿qué otro elemento dirías que estaría en número 2 de lo más importante en esa carpeta? Híjole, es que yo creo que es una cosa de... O sea, el requisito número 1 es un resumen ejecutivo, que son 2 páginas en donde tú dices nombre, empresa responsable, costo, monto solicitado de Eficine, quién es el crew, dónde son las locaciones, todo así súper resumido, tus fechas de producción, tus montos y aportaciones. Tienes que resumir toda la carpeta básicamente en esas 2 páginas. En 2 páginas. Se llama resumen ejecutivo. Resumen ejecutivo. Ese es el 1. Y el 2 es la sinopsis y el 3 es el guión. O sea, por lo general. Entonces el jurado abre el resumen ejecutivo, ve el título, ve la sinopsis, también va la sinopsis en el resumen ejecutivo, ve cuánto va a costar, ve quiénes están involucrados y entonces ya empieza a revisar lo demás. Entonces el verdadero trabajo es linkear todos y cada uno de los documentos de una manera que haga ver viable el proyecto de inversión, que al final del día para el Estado es eso, es un proyecto de inversión. Pues claro. Oye, pero hay ciertos elementos que tú crees que son red flags, como por decir un ejemplo, el director es el mismo productor o el director es el mismo actor protagonista. ¿Existen unos red flags que conoces? Existen, por ejemplo, los que desde luego están como señalados en los lineamientos, que es un director o un productor o un director de fotografía o un cast, que son como las posiciones que pueden tener como nombres mucho más populares o experimentados, muchas veces aparecen en más de una carpeta. Entonces el primer red flag, pues ese es que tu crew no esté disponible realmente, y cuando le llegan al jurado y ven al fotógrafo en 10 carpetas. Sí, güey. Entonces, por ejemplo, hay un requisito en el que tú debes de poner que tu personal above the line no se empalmen tus rodajes con el tuyo. Eso, por ejemplo, es una red flag. Que la compañía productora
tanto por sí o por terceros, que pueden ser sus socios, no estén o aplicando en la misma convocatoria con otro proyecto o tengan incumplimiento. Si alguno de los socios de la empresa como persona física está en incumplimiento, vas para atrás. Claro. O si a la vez están aplicando con una razón social o un productor que está asociado a ese proyecto, también te dan a elegir entre uno u otro. Entonces, eso, por ejemplo, es como el primer gran red flag, porque se vuelve algo que no es viable de realizar en realidad. Y claro, porque eso es un pedo, porque mucha gente como que vende su nombre para que esté en proyectos, ¿no? Eso es algo que he escuchado varias veces. También pasa. Entonces serán estas personas que están repetidas en varios proyectos, ¿no? Y también pasa que, te digo, este año pusieron ese lineamiento, lo cual me pareció bastante inteligente, de que no puedes donar todos tus honorarios, porque claro, tú puedes ponerte honorarios por 500,000 pesos y decir, yo los aporto todos. Claro, sí. Una mamada. Sí, y digo, hay gente que sí podría demostrar que tal vez su currículum vale esa aportación, pero también, o sea, pues se vuelve esto de que sube un montón de gente y pon todo como aportación y ya juntamos ese 20%. Claro. Y se vuelve algo que no es viable realmente. Digo, puede serlo, pero... Y entonces, ¿cuál es tu recomendación para hacer la aportación? ¿Cuál es la mejor manera o lo más sano, digamos? Lo más sano yo creo que sería ir poco a poco con el proyecto, que muchas veces eso es complicado porque se vuelven procesos de años. O sea, por ejemplo, aplicar a una convocatoria de escritura te compromete todo el año. Aplicas en enero, te enteras en mayo, te dan el dinero en junio y escribes de julio a noviembre y entregas tus entregables en diciembre. En enero próximo vuelves a aplicar a desarrollo, igual, aplicas en enero, ganas en mayo, te dan el dinero en junio y ejerces de julio a diciembre. Y luego ya con eso que tienes, aplicas a producción y entonces esas aplicaciones te dan contratos, quien te financia te da un contrato y tienes documentación que prueba que el proyecto ya ha ido acumulando fondos y esos suman al 20%. Claro. Entonces llegas a una instancia de producción con inversiones reales y claro que puedes cachar aportaciones en especie de alguien que te ponga a lo mejor tramoya, iluminación, cámara, lo cual sí es muy bueno y ayuda mucho, pero yo creo que sí tener dinero real que vaya respaldando un proyecto es la mejor manera de también llenarle el ojo al jurado. Y no solamente fondos públicos, sino también los que te digo privados, de mercados, festivales. Todo eso suma el 20% del proyecto. Sí, leí mucho ahorita, ayer, sobre el tema del plan de distribución y exhibición. ¿Qué coño tiene que uno poner ahí? Porque si yo soy un mortal, claro, es que lo que dices tú, esto no es para gente que no tiene todo el camión, es para gente que tiene el camión para hacer la carpeta. Pero si yo soy una persona que estoy tratando de darle, ¿qué puta madre meto en plan de distribución y exhibición si no sé cómo va a quedar la película y no conozco a nadie y no sé qué hacer con eso? O sea, como pongo una ruta festivalera, ¿qué hago? Principalmente para Eficine, que me parece que Focine no pide el plan de distribución. Eficine, como es un fondo que te digo que está diseñado específicamente para películas que van a tener una distribución comercial, le hace idealmente que haya una distribuidora que le meta dinero y que haga un deal para distribuir a nivel grande. Puede ser una carta de compromiso y listo. Muchas veces eso es como uno de los puntos que puedes sumar, pero sí tienes que desarrollar un poco y hay que saber un poco. Por esto digo que es uno de los rubros que yo sí he escuchado que se subcontraten a especialistas en distribución, porque hacer copias para cine es caro, es costoso, ya sea en DCP o en los servidores de los cines normalmente tiene un costo relativamente alto. ¿Cuánto puede costar eso? La verdad es que no lo tengo yo muy claro. Pero son como 200,000 pesos. Es que cuesta por pantalla. Por pantalla, claro.
Entonces, tener una distribución grande es más costoso, Claro, además son de que... millones de pesos si quieres estar a nivel de todo el país, ¿no? Además de que si le vas a invertir a las copias y a las salas, pues tienes que invertir en publicidad para llenar las salas. Claro. O sea, Entonces, claro, es todo ese paquete, ¿no? se va haciendo un paquete más grande y tienes que, o sea, en esa parte lo ideal es que tú presentes tanto un estudio de público en el que tú identificas edades, rangos socioeconómicos, ciudades, Mierda, todo plazas. eso. Güey, esto me da dolor de cabeza nada más escucharlo. Y sí, que tú digas, bueno, por la cantidad y tomando también como precedente otras películas de este corte que se han estrenado. Eso, por ejemplo, existe en los anuarios estadísticos del IMCINE. Más o menos hay cifras que puedes tomar de referencia. También hay datos en, no sé, en Comscore, IMDb Pro y todas estas herramientas que ya son como un poco más especializadas, que tiene gente que se dedica a la distribución. Puedes calcular un poco de, bueno, podemos estrenar con esta cantidad de copias, en esta cantidad de, pues como circuitos, bueno, corridas le llaman, como la primera corrida de 2 semanas. Otra Sí, y semana. rotan los SCP, se van los SCP a la provincia, lo que sea. Y tienes más o menos que presentas escenarios, ¿no? Como en un escenario bajo de recaudación, tantas personas por copia, por pantalla, con un precio promedio de boleto tanto, una recaudación tanto, considerando ventas on demand, de video on demand, plataformas. Y se hace ahí así como un cálculo de recuperación que pues, a veces son cálculos felices, pero entre más tangible sea y más datos de referencia pongas, pues es más sólida. Eso vale 5 puntos de 100. Entonces es importante, pero bueno, también si tu guión no está en una versión adecuada, no tiene sentido que le inviertas a la propuesta de distribución 10,000 pesos, ¿no? Y si yo tengo... Bueno, déjame preguntarte algo de otra manera. Si yo soy una de esas personas que quiere contratar a alguien para hacer una carpeta, y sí, tengo un productor, y quizás tengo un productor ejecutivo, tengo un grupito chiquito, básicamente todo esto que estoy poniendo es una mentira de acuerdo a la plantilla que conoce el güey que está haciendo la carpeta. Pues sí es una mentira y no. O sea, siempre se ejerce distinto a lo que presentas en carpeta. O sea, eso es así un hecho infranqueable, pues. O sea, siempre va a ser diferente porque a lo mejor tú pusiste que yo te voy a poner a ti como realizador o como fotógrafo o como director, pero de aquí a que me autorizan el fondo, te cayó una película de Hollywood, güey, y te fuiste, tuviste un bebé. Entonces, puede ser que yo meta a alguien más y que me cueste más o que me cueste menos de lo que presupueste. Claro. Pero es que son tantas cositas. O sea, yo, por ejemplo, cuando hice las carpetas con este productor, había esta persona que llenaba todo y me lo mandaba y me decía, mira, chécalo y llena estos espacios que me decía. O sea, que si la versión del director, no sé qué. Como que sí, yo hacía mi cosa, o yo lo hacía, creo que lo hice, y se lo mandaba, bueno, arréglalo para lo que funciona en oficina. Entonces, en ese momento éramos un grupo chico, era una producción de 10 personas, por decir algo así, porque era un documental. Pero yo solo me gustaría saber, como nosotros los mortales, qué esperanza tenemos así le paguemos a alguien para tener una carpeta aprobada. Yo creo que entre más complicada es la convocatoria, es un poco menos de competencia. Y entre más abierta y menos requisitos tiene, pues hay mucha más competencia. Claro. Entonces es complicado. O sea, yo creo que hay años en los que hay más competencia que otros. Hay años en los que ciertas categorías no tienen mucha competencia y solo aplican algunos. Entonces hay más Pero es por categoría. En Focine, por ejemplo, hay varias categorías. ¿Cuáles son? Nosotros ganamos la de apoyo a la producción de cine para infancias, que no tenía muchas aplicaciones. Entonces, no la ganamos a la primera, pero desarrollamos un proyecto para infancias y vimos que estaba esa convocatoria. Y en el primer año que aplicamos, quedamos como preseleccionados, pero creo que solamente había una plaza, digamos, para la categoría y no quedamos. Pues volvimos a aplicar y en la siguiente oportunidad quedamos. La que es como de temática libre para ficción,
es mucho más competitiva. Claro, si tú haces un contenido para niños, no hay mucha gente que quiera hacer cosas para niños. Entonces, eso, por ejemplo, puede ser un Una hack. estrategia, En claro. Procine, por ejemplo, cada año la de aquí de la Ciudad de México, que es Procine, saca convocatoria de cortometraje y siempre hay una de tema libre, que es la más competida. Claro. Pero saca otras dos que normalmente son temas sobre minorías y subalternos, como, o problemáticas sociales como embarazo adolescente, comunidad LGBT, Claro, todo eso. migrantes. Negros. Entonces, ese tipo de temáticas pues, son mucho menos competidas, ¿no? Eso puede ser una manera de tener la experiencia de hacer un contenido cinematográfico con todos los requisitos y con todo lo que se entrega después, porque la chamba no acaba en ganarlo. Después hay que comienza la chamba. Ahí firmas un contrato en el que te comprometes a entregar una serie de cosas que si no entregas, ahí es donde vienen los problemas. Oye, ok, ¿cuántas convocatorias has aplicado tú y cuántas has ganado? Híjole, yo llevo como 6 años, ya llevo un poco más de 6 años trabajando en audiovisual, cine, series, y cada enero aplicamos con algún proyecto. O sea, ya al menos 6 convocatorias en Eficine y 6 en Focine. Sí, Por ahí. Vamos a decir un número, entre 10 y 15. yo creo que al menos, sí, 10. Yo creo que una docena, yo creo que... Ok, es un buen número. Con proyectos, algunos han repetido, te digo, algunos... ¿Trataste de aplicar de nuevo y no quedó o sí quedó? Y algunos ya también, ¿no? Te digo, nosotros, por ejemplo, teníamos uno a mí me gustaba mucho sobre temas aeronáuticos de la aviación comercial en México. Ay, padre. Y como que no encontramos un solo contribuyente que le gustara. Estuvo muy bien evaluada en la rúbrica de puntaje, creo que tuvimos 97 sobre 100. Pero a la hora del contribuyente... No lo pudiste financiar por el contribuyente. como que no gustaba y digo, ya en pláticas extraoficiales, pues sí, como que nos enteramos que había temas que... Y eso, por ejemplo, es extraño porque al final del día es dinero del Estado. Es un mecanismo fiscal, pero al final del día es dinero que debería entrar a las arcas del Estado. Pero los contribuyentes sí, por el diseño del programa, tienen la posibilidad de, si no les gusta la historia, abstenerse de participar, si no va con sus valores de marca. Sí, claro. O a veces ponen condiciones de, bueno, soy tu contribuyente, pero dame un product placement o dame un cartón con el apoyo de... Claro. Que son cosas que no están comprometidas en el programa. Claro, Eficine no lo demanda para ninguna parte, tú lo tienes que negociar directamente con la empresa, ¿no? Mierda. Oye, y si tienes un actor pesado o un nombre pesado de producción, ¿qué tanto te ayuda eso en la carpeta? Yo creo que sí ayuda, pues pesa, o sea, yo creo que sí lo evalúa el jurado, porque el compromiso del crew, sobre todo con los puestos clave, pero normalmente una práctica es poner cartas de intención como material adicional. El personal clave, que incluye muchas veces al cast, no estoy seguro, creo que en los últimos lineamientos ya no lo incluía, pero antes tenías que firmar contrato con tu cast, con tu elenco principal. ¿Ah, ya no? Me parece que ya no. Creo que ya solamente piden el del escritor, productor y director, como obligatorios. Antes me parece que sí, si es documental, tienes que poner releases de tus personajes, pero actores me parece que ya no es un requisito indispensable. Pero si tú tienes un contrato firmado con un actor AAA que dice que se compromete a ir a tu rodaje en tal fecha, cualquier jurado diría, wow, ¿no? Esto es un valor de producción, considerando que mi criterio en Eficine es la pantalla y la sala cinematográfica y un estreno comercial. Ahora, ¿qué es lo que en verdad le interesa a ellos? Que la gente vaya al cine, que ellos se vean en la pantalla como Eficine, que el gobierno quede bien. ¿Qué es lo que en verdad tú crees que les importa? Pues eso es parte de los mecanismos de apoyo a la producción cinematográfica que tiene el país, como apoyo a... Sí, o sea, parte de la legislación, digamos, en materia de derechos culturales y demás,
al menos hasta hace unos años, porque me parece que ahorita no está estipulado de manera explícita en la ley, pero el Estado mexicano tiene cierta obligación en apoyar la creación cultural y artística, entre ellas la cinematográfica. Pero entonces tú crees, porque cada vez que yo veo algo que el gobierno hace en cualquier país, siento que es una manera de ellos quedar bien como gobierno. ¿Tú crees que aquí el gobierno quiere quedar bien y ya? ¿O? Pues es un proyecto que lleva ya bastantes años y ha pasado por gobiernos de más de un partido. Entonces, creo que ha habido instrumentos que han cuajado bien, hay otros que no tanto. Los fideicomisos, por ejemplo... ¿Qué coño es un fideicomiso? Un fideicomiso es un instrumento financiero en el que se guarda cierto dinero para ejercerlo con un fin específico. Entonces había un fondo en el que el gobierno metía dinero para producir películas y en teoría no se usaba para nada más. Pero cuando cambió el gobierno en la 4T, acusaron de que se había estado usando como para invertir ese dinero y sacar réditos financieros para particulares, ¿no? O sea, desvío de recursos. Entonces dijeron, bueno, ya no va a ser un fideicomiso, ahora va a ser una transferencia directa de las arcas de la Secretaría de Cultura al contribuyente, bueno, al productor, y tiene que ejercerlo ese año fiscal. Entonces ahí fue donde cambió la regla. Esto fue con AMLO. Esto fue con AMLO. En tu experiencia, ¿cuáles requisitos de empresas que financian películas con Eficine son importantes para tener en cuenta? O sea, es todo este tema de la igualdad, el tema de minorías. Al menos lo que yo he visto, que sí he visto con mis propios ojos, de algunas empresas que ya tienen ciertos procedimientos estandarizados para apoyar vía Eficine, es, por ejemplo, temáticas familiares, ¿no? Como que siempre son, si es como un contenido para toda la familia, siempre va a ser muchísimo más bien visto por cualquier marca e incluso por cualquier jurado, porque pues te multiplica la posibilidad de gente que vaya a la sala de cine, que si es clasificación C, pues solo pueden ir adultos mayores de edad con identificación oficial, ¿no? Si tienes, no sé, digo, eso también está en la legislación, ¿no? de clasificación, pero si tienes, no sé, escenas de sexo explícito, escenas de consumo de sustancias a cuadro, una historia que glorifica, drogas. Sí, no sé, vicios de vida, ¿no? Como todo ese tipo de cosas no le gustan a las marcas, por supuesto. Salvo que sea una marca muy específica de algo relacionado. Claro, pero es que yo estoy seguro que hay muchas marcas que harían eso, pero para hacer una marca, tener el ingreso que necesita para financiar Eficine, es una marca Coca-Cola gigante, no sé qué. Entonces, ahí se vuelve una cosa bastante complicada porque, claro, si Coca-Cola o no sé, Bimbo, cualquier marca que está posicionada con el gran público, pues por supuesto que comprometer su logo, su apoyo a cierto tipo de temática les puede llegar a asustar, claro, a nivel comercial, lo cual... Güey, que sí, que o sea, qué mierda, porque cuántas películas que tú has visto en tu vida que te ha cambiado tu historia de ver el cine son películas familiares de gente, no sé qué, todo bien, se divierte, van al parque de diversiones y todo final. O sea, ¿cuántas? Yo creo que ninguna, nadie. Pero yo creo que ese tipo de cinematografía que... Es que, digo, es complicado, ¿no? A nivel teórico a lo mejor hay mejores maneras de decirlo, pero que busca el desarrollo del arte, digamos, por el arte mismo, ¿no? La cinematografía nacional, cualquier cosa que eso signifique. O como este tipo de cinematografía mucho más autoral, el Focine es su fondo. O sea, es el tipo de fondo, claro, de películas que apoya Focine, y el Eficine es comercial, o sea, su lógica es comercial, y claro que evalúan buenas propuestas, buenas historias, pero el criterio es comercial. Claro, al final le interesa que sean películas que la gente vaya al cine, y obviamente estadísticamente lo que más va al cine son películas familiares, ¿no? Entonces con eso vas un poco para... Y para Focine, por ejemplo, todo lo que es mucho más de festival, que es otro tipo de público que también pueden tener
un público numeroso, pero en otro tipo de espacios, como los festivales o los mercados o las muestras. Eso es un poco más lo que, a mi manera de verlo, le interesa apoyar a Focine. Y si tú tienes una película de ficción, como, no sé, de Matrix o una de Nolan, Inception, ¿dónde juega eso? Pues eso jugaría en Eficine, a mi manera de verlo. Claro, pero no es familiar. No, no es familiar, pero sí... Pero el hecho que sea comercial y tenga estrellas y no sé qué. Claro. Oye, y una vez que, pues ya tenemos ya como una hora, ¿qué hora tienes ahí la hora? Si tienes una película, te dieron el dinero, ¿cómo funciona la justificación al final de todo eso? Lo primero que haces es firmar un contrato, como cualquier trato serio, claro. Y en el contrato, pues te digo, te comprometes a una serie de cosas que tienes que entregar en cierto tiempo. El Focine, por ejemplo, tiene muy marcado esto del año fiscal, entonces puedes ejercer los recursos máximo el 30 de noviembre. Es decir, te dan el dinero entre junio y julio y no puedes pagarle a nadie después de noviembre, de que acabe noviembre. O sea, si no lo sacas, le pagas antes y cuadras con él. Bueno, esa sería la forma de... Y entonces, ¿qué tienes que justificar? Todo el transporte, toda la mierda, Y todo. Y del final de noviembre a los principios de diciembre, antes de que se vayan de vacaciones, tienes que entregar una serie de reportes, ¿no? Como una bitácora, registro fotográfico. Tienes que entregar, por ejemplo, en la convocatoria de Focine Producción, tienes que entregar un corte de edición con todo el material, un corte crudo, no tiene que ser algo demasiado complejo. Y tienes que entregar una auditoría de tus recursos. Tú mismo tienes, bueno, desde la aplicación a los programas, te indican que debes de poner en el presupuesto un rubro de auditoría que normalmente se calcula como un porcentaje de tu presupuesto total. Y tienes que contratar a un auditor que revise tus cuentas y debe entregar un reporte y la bitácora, el reporte fotográfico, tu corte de edición, tu auditoría. ¿Qué es el reporte fotográfico? Fotos de tu rodaje, como materialidad. Pero a nivel de minucia, de chiquitito, obviamente los cargos, que si las locaciones, todo eso entiendo que lo justificas, pero digamos cuánto espacio hay para la caja chica de que, güey, había que pagar al güey del parking, había que pagar el no sé qué. No hay mucho, bueno, hay que saber. Trampearlo. Pues no necesariamente. Digo, sí, en pocas palabras podría hacerlo, pero no necesariamente porque... sí, o sea, a veces hay una empresa que cobra gastos de producción, por ejemplo. Bueno, no pueden ser tan ambiguos los conceptos porque tienes que tener como materialidad de las cosas. No solamente ante el IMCINE, sino ante el SAT, porque eventualmente te pueden auditar. Sí. No puedes simular operaciones, desde luego. Pero sí tienes que tener facturas CFDI con sello digital timbrado. No mames. De cada operación. O sea, si tus facturas no suman lo que te dieron, lo tienes que reintegrar. O sea, la caja chica de mamaditas. No existe. Y si vas al lavarrotes a comprar algo porque no había, tienes que pagarlo tú de tu... Encuentra cómo justificarlo a través de una factura. Entonces, bueno, ahí los equipos de finanzas normalmente te ayudan como productora a gestionar los recursos. A veces entran inmobiliarias, por ejemplo, para rentar locaciones. No necesariamente es truquear, pero sí tienes que empezar a hacer procesos más complejos para que todo esté bien fundamentado. Nosotros en nuestra auditoría, por ejemplo, entre todos los FDIs, porque a veces el de gasolina o alguno varía el centavo de no sé qué, nos hicieron reintegrar 0.04 pesos. 0.04, ¿cómo pagas eso? Pues en una transferencia bancaria, sí se puede. Ok, si pudiésemos ser medianamente honestos en las producciones que te han financiado, ¿cuánto del 100% tuviste que jugar en el presupuesto después de que lo hiciste para llegar a ese monto?
O sea, como un 10% que tienes que, hay que jugarle tienes que hacer una factura para que llegue acá y tú le tienes que decir, cobra un poquito más en tu factura. Es que es complicado y yo creo que es como una de las grandes áreas de oportunidad de los fondos públicos, porque, por ejemplo, el IMCINE aboga un montón por descentralizar el cine, que es no filmar en la Ciudad de México. Uh-huh. Pero nosotros, por ejemplo, el año pasado filmamos en un pueblo donde nadie facturaba. Claro, entonces, ¿qué coño haces? Entonces fue complicado y hubo que hacer con finanzas como una ingeniería de, oye, ¿cómo pagamos esta locación? ¿No? Hay que buscar un proveedor que nos ayude a hacer el deal. Nosotros le pagamos a la inmobiliaria y la inmobiliaria le paga al proveedor. O a veces yo, por ejemplo, como productor, tuve que facturar, no sé, un poquito de honorarios para cubrir ciertas cosas que yo había pagado de mi bolsa. Claro, entonces pones en vez de 100 mil pesos, 103 mil. Y sí, o sea, siempre hay una manera, pero no está totalmente, no es muy operativo todavía, porque no en todos lados te aceptan tarjeta, ni te facturan, y mucho menos si vas a filmar fuera de la ciudad. ¿Por qué para cerrar no me recomiendas una película que haya sido financiada por Eficine? Recomiéndame dos, una la que tú hiciste y otra que te ganó, que tú dijiste, ¿sabes qué? Esta está chida. Híjole, ¿qué podrá hacer? Ninguna. ¿Qué podrá hacer? A ver, ¿qué compitió contra nosotros? Es que no me acuerdo qué compitió contra nosotros. O una película que hayas visto cuando viste el logo de Eficine en la sala que dijiste, qué chido. O de Focine. Pájaros de verano, por ejemplo, a mí me gustó mucho, de Ciro Guerra. Ciro es colombiano, si no mal recuerdo. Creo que sí. Y está filmada casi por completo en Colombia, si no mal recuerdo, pero la postprodujeron en México. Y apoyó Eficine postproducción, digamos, su finalización. Claro, para hacer eso necesitas un productor mexicano. Necesitas un productor, una compañía mexicana, que en este caso fue Pimienta Films, si no mal recuerdo. Y fue pues, yo el día que dije, la acabaron con Eficine, wow. Y recomiéndanos la tuya que ganaste. ¿Ya salió? No salió y es una de las cosas que es chistoso porque por esta cuestión de los años fiscales, nosotros ganamos el fondo de producción, pero ese fondo no paga la postproducción por el tema de los años fiscales, porque no te da filmar, editar y postproducir en menos de 6 meses. Entonces, para postproducir tienes que aplicar al año siguiente a la post. Claro, tienes que esperar. Tú estás esperando ahorita el año para aplicar. No, aplicamos este año y fue muy extraño porque en teoría solo puedes financiar un corte crudo con el dinero de Focine Producción, pero nos evaluaron el corte de edición para aplicar a Focine Postproducción. Claro. Entonces, como el huevo o la gallina. Entonces, nosotros estábamos confiados de que en un sentido de continuidad, y al menos hasta los primeros años del programa sí había como una especie de pase automático, al menos así lo habíamos entendido nosotros. Y este año sí nos dijeron como de, no, ustedes concursan como hijo de vecino nuevo y los evaluamos a ver si está chido su corte. Y es como, oye, no me dejaste pagar por un primer corte, solo me dejaste pagar por un corte. Entonces, en ese caso tienes que sacarlo de tu bolsa. Entonces estamos tratando de consolidar la postproducción. Todavía estamos viendo dónde, a lo mejor estamos viendo si con algún fondo privado se puede acabar. Sí. Pero es complicado. Y eso, por ejemplo, lo acabamos de filmar en agosto del año pasado y todavía no hemos podido terminar la película.